buenos días, señores televidentes. Bienvenidos al segmento de la entrevista en el noticiero. Hoy tenemos como invitado al diputado Luis Eduardo Martínez de la Asamblea Nacional. Bienvenido acá nuevamente a Televen en una semana donde se analizan los resultados del referendo del fin de semana y cómo esto nos va a desarrollar en lo que es la defensa del Esequibo próximamente. Decía usted justamente en esa jornada de votación que esto marcaba un antes y un después en cómo va a ser la lucha. ¿Cómo ves como diputado, como parlamentario, ese panorama? Muchísimas gracias y feliz día. La situación a partir de la realización del referéndum es absolutamente clara. Hay una pauta, una marca sobre la cual tiene el Estado venezolano que basar todo el reclamo, la reivindicación del Esequibo, que es el Acuerdo de Ginebra, aprobado en 1966, promovido por el gobierno de Raúl Leoni, se convierte otra vez en el único instrumento posible para que Venezuela reivindique esos territorios. El Acuerdo de Ginebra es bien explícito en cuanto a que las soluciones tienen que ser negociadas, diplomáticas y en paz. Y eso es importantísimo que lo precisemos, porque ahora, muchos o pocos, hay un mandato de la población venezolana para que esa sea la ruta con este gobierno y con cualquier gobierno que le suceda. Un acuerdo, por cierto, que garantiza la paz, que es quizás lo más importante. Ayer apenas en reunión de trabajo con un grupo de parlamentarios le señalaba que el peor error que podemos cometer es malvinizar el proceso de recuperación del Esequibo y que la experiencia de Argentina y de las Malvinas es la mejor demostración que no es la fuerza lo que va a hacer posible recuperar esas tierras. Además es un escenario donde la Corte Internacional de Justicia y donde muchos organismos han llamado tanto a Venezuela como a Guyana a llevar este proceso en paz y mantener justamente ese diálogo. ¿Cree que es posible? ¿Cree además, pregunto a su juicio, cuál debería ser la postura? Hay juristas que dicen que independientemente de este resultado y de las votaciones, Venezuela igual se debe preparar para dentro de 5 meses y presentarse en la Corte a defender porque después no va a haber apelación. Yo entiendo que hay un mandato del pueblo de Venezuela y el mandato es reconocer que solo el Acuerdo de Ginebra es la base para la solución del diferendo y el Acuerdo de Ginebra establece claramente que son las partes suscribientes las que tienen que ponerse de acuerdo para alcanzar una solución. Cuando se suscribió, las partes eran Venezuela y el Reino Unido de Escocia y de Irlanda del Norte, pero la colonia de entonces, hoy la República Cooperativa de Guyana, recibió, hereda la totalidad de las responsabilidades que corresponden al acuerdo. La participación de la Corte Internacional de Justicia, es lo que le he oído una y otra vez a destacados abogados, solo es posible si las partes están de acuerdo. Y en este caso, una de las partes, que es Venezuela, tiene un mandato que es basarnos en el Acuerdo de Ginebra. De las preguntas que se sometieron a consulta, la que obtuvo mayor porcentaje de votos sí fue precisamente la número 2, que es la que basa en ese acuerdo que en su momento se negoció, que significó el fin del laudo arbitral de París, que es una de las herramientas más poderosas que existe para dirimir este caso. Es esa la fórmula. Ayer también en una de sus alocuciones lo señaló, y el domingo también lo hizo en la noche, el presidente de la República. A partir de hoy, dijo, palabras más, palabras menos, es el Acuerdo de Ginebra el instrumento, la vía que tenemos que seguir. Y yo no me canso de decir, lo más importante es que garantiza el preservar la paz entre dos naciones, dos vecinos del continente. Es inaceptable que bajo ninguna circunstancia caigamos en la tentación de un posible conflicto armado. Ya incluso los representantes del Ejecutivo de Guyana también estaban bajando un poco el tono de esas demandas que hacían contra Venezuela, llamaban a ser prudentes, a manejar también cierto diálogo. Y el fin de semana también se hizo mucho énfasis en qué tanto acercamiento se podría dar a partir de ahora a nivel de Parlamento y Ejecutivo. ¿Cree usted que este referendo cambie ese panorama de esas semanas que hubo más disputas, que hubo muchas provocaciones? ¿Cree que a partir de ahora puede haber un mayor acercamiento diplomático? Espero que sí, y espero que sí, porque no hay otra alternativa. Es solamente en el diálogo y el entendimiento que podrá resolverse este viejo diferéndum, porque estamos hablando de más de 100 años. Fue en 1899 cuando empezó todo este problema a presentarse con la delimitación de la frontera oeste
del Esequibo sin la participación de Venezuela en el Tribunal Arbitral de París, por las guerras, por las peleas, por los enfrentamientos que en ese momento se sucedían en el país. El final del gobierno de Ignacio Andrade fue Estados Unidos el que representó a Venezuela en ese laudo. Estuvimos ausentes y obviamente no se hizo lo que debía hacerse para garantizar que territorios y mares que eran venezolanos y que son venezolanos desde la Capitanía General, incluso desde mucho antes, porque cédulas reales antes de 1777 establecían cuál era la superficie de la posterior Capitanía General y de la posterior República de Venezuela. Bueno, es momento de hacer una pausa publicitaria. Al regreso seguiremos hablando más de este tema con el diputado Luis Eduardo Martínez. Quédense con nosotros. Continuamos en la entrevista en el noticiero acompañados del diputado Luis Eduardo Martínez. Dejamos el tema del Esequibo y comentábamos tras cámaras el escenario además paralelo que ha resultado de esta controversia que ha renacido otra vez, que ha resurgido, y es el tema de las relaciones exteriores venezolanas y cómo el tema del CARICOM para muchos ha sido una controversia de qué lado se ha puesto todos estos países caribeños, a pesar de esos acuerdos y negociaciones, incluso beneficios obtenidos de Venezuela. Muchos dicen que hay que revisar no solo las relaciones, sino incluso las deudas que se tienen con el país por falta de solidaridad y de postura. ¿Cómo ve usted ese escenario? Bueno, como yo aspiro a ser presidente de la República, tengo que ser prudente en cualquier comentario que haga, pero lo menos que puedo decir es que en lo personal me indigna lo que está pasando con países que durante muchos años, en sucesivos gobiernos, han recibido apoyos que no se pueden cuantificar una y otra vez. No se trata solamente de petróleo a bajísimo precio, de deudas condonadas, de Petrocaribe, se trata también de una relación que era cercana y estrecha. Así que allí se impone una profunda reflexión de cómo esos países del CARICOM, en el cual, por cierto, se incluye a Cuba, hoy no tienen una posición solidaria con Venezuela, o por lo menos equidistante del conflicto, porque si bien entiendo que hay muchas razones por las cuales tienen una empatía particular con la República Cooperativa de Guyana, por lo menos deberían no inmiscuirse y hacer un llamado, como acaba de hacer Brasil, que también ha tenido una posición dubitativa en el caso, que adoptemos la prudencia en el manejo de estos casos. Pero las relaciones diplomáticas de Venezuela, no solamente con el Caribe, sino con el resto del continente, con los Estados Unidos y con Europa, son objeto de una necesaria revisión y una urgente procura de acercamiento. Venezuela no puede en los años venideros actuar de espaldas a sus vecinos y mucho menos a países que fueron sus socios comerciales de manera permanente e importante. Yo abogo por el restablecimiento de las mejores relaciones con los países del CARICOM, con nuestros vecinos Brasil, con la propia República Cooperativa de Guyana y también con los Estados Unidos, con la Unión Europea, manteniendo las relaciones que hoy existen también de respeto y de reciprocidad con naciones como China, como Turquía, como Rusia, que han sido de alguna manera nuestros puentes con el exterior en los últimos años. Durante varias semanas en el país solo se habló del Esequibo por razón de interés nacional. ¿Cree que a partir de ahora, luego de estos resultados, también se centra un poco en la situación interna de cara a las presidenciales en la que usted también se está postulando y el escenario político en el que tenemos mesas de negociación, posibles habilitaciones? ¿Cómo ve el panorama? El país político en que su casi totalidad se mostró al final de este proceso por el Esequibo unido o cuasi unido. El país nacional se mostró en buena medida también volcado hacia el Esequibo. Ese mismo espíritu unitario, que si bien es cierto no fue en su totalidad, pero fue bastante acentuado, ese mismo espíritu de unidad nacional debe privar para resolver los gravísimos problemas que la población enfrenta. Cuando yo recorrí el país, recorrí cada ciudad capital, me encontraba al principio poca información, después poco interés, varió al final en el tema del Esequibo, porque el que tenía yo al frente, la madre, el padre, el abuelo, lo que me planteaba, sí, es importante lo que usted está señalando, pero también es importante mi sueldo, mi salario, mi pensión, mi jubilación. Cuando frente a mí tenía madres llorando porque sus hijos se habían ido del país, no sabían ni siquiera dónde estaban.
Entonces, cuando señalaban los gravísimos inconvenientes, problemas que hay con los servicios públicos, entendemos que sí, hemos pasado el capítulo del Esequibo, se ha cerrado la participación, la discusión. Tiene el Estado venezolano que adelantar un proceso de negociaciones, pero es hora de que nos volquemos de una vez por todas a atender con urgencia las tantas emergencias que existen en Venezuela. Aquí está previsto un proceso electoral para el año 2024, según el acuerdo de Barbados en el último semestre, en el segundo semestre, según estimaciones pudiera ser en octubre, la toma de posesión de un nuevo presidente será en enero del 2025. Estamos hablando de 14 meses de distancia. Un pensionado, un jubilado puede esperar 14 meses que se produzca un cambio de gobierno para que mejore su pensión. Un asalariado de la administración pública puede esperar 14, 15 meses que se resuelva la definición de quién va a ser el presidente para atender sus necesidades. ¿Cuáles deberían ser las prioridades mientras tanto? Para mí, económicas. Para mí, la economía con inclusión social. Para mí, sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones, la generación de una economía abierta con una apertura para capitales nacionales y extranjeros que inviertan, el apoyo a los emprendedores que hagan posible un bienestar generalizado y con ello que millones de muchachos y muchachas que se han marchado puedan regresar. Lo económico y lo social es, a mi juicio, y el de muchos que he tenido la oportunidad de compartir, de urgente atención. No hay derecho a esperar tantos meses hacia adelante cuando la tragedia que vivimos azota la casi totalidad de la población. Usted justamente habla de haber hecho recorridos, de estar en un cara a cara con la gente. El tema salud también ha estado muy en el tope en estas semanas. Organizaciones, pacientes en situaciones críticas con enfermedades crónicas que acuden a la ONU para ver si de esa manera se pueden ingresar ciertos medicamentos al país. Usted en su candidatura, usted también como diputado, como político, ¿ha hecho o ha estado intermediario en alguna de este tipo de negociaciones y solicitudes? Sí, lo hemos hecho una y otra vez, pero refiriéndonos al tema salud, pudiéramos referirnos a cualquier otro tema en Venezuela. Los europeos acuñaron el año pasado una palabra que es permacrisis, que se refiere a crisis recurrente que toca todos los sectores de un país o de una región. Ese es el caso nuestro. No hay absolutamente ningún sector de la vida nacional que no esté severamente sometido a dificultades extremas y a una crisis que es recurrente, pero que tenemos que superar. Y la única manera de hacerlo es en paz y es en unidad. Muchísimas gracias, Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, como también ha dicho, precandidato presidencial para el 2024. Nosotros los invitamos a quedarse con más del noticiero. Muchísimas gracias.